Hola, ¿qué tal? Yo soy parte de la familia de Connect TV, de esta familia hermosa. Te invito a que si tú tienes y quieres un programa o quieres ofrecer algún servicio, llames a los teléfonos que aparecen en tu pantalla y ser parte de esta gran familia. Yo soy parte de Connect TV y yo conecto con Connect TV. Conecta con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a tu programa Integra tu Mente. Tu terapeuta Raquel. Y Francisco Trejo. Y bueno, estamos hoy en casa, aquí en las instalaciones de Psicomédica, para que conozcas nuestros lugares y de dónde nosotros venimos, conozcas nuestro logo y nos identifiques. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como todos, ¿verdad? Y me encantó el nombre que le puso Francisco, porque Francisco le puso el nombre del secuestro de la experiencia. De hecho, cuando estábamos platicando acerca de ver, ay, ahora qué tema, ¿no? Cuando vas diciendo el nombre es así como, wow, o sea, cómo capta esa palabra tan fuerte, ¿no? El secuestro de la experiencia. Y no en sí porque sea un secuestro, sino todo el significado que hay detrás, ¿no? Pero bueno, para poder entender todo esto, pues yo creo que primero vamos a tener que entender qué onda con la experiencia, ¿no? O sea, ¿qué es una experiencia? Así es, y normalmente me gusta empezar un poquito con la parte etimológica, ¿no? ¿Qué es lo que significa, no? Y experiencia viene del latín experiencia, que básicamente significa experimentar o probar. Luego entonces, ¿qué será experimentar? Pues experimentar es probar o ensayar. Hay una frase de Leims que me gustaría compartirles y es que dice: la experiencia del mundo no consiste en el número de cosas que se han visto, sino en el número de cosas sobre las que se ha reflexionado con fruto. Entonces, para que realmente pueda considerarse que hemos tenido una experiencia, tenemos que haber pasado por ese proceso de reflexión, por ese proceso de asimilación, que alguna vez ya hemos hablado también del concepto de asimilación. Entonces, no nada más es vivir como tal la circunstancia, sino haber tenido la oportunidad de reflexionar e identificar qué es lo que nos estamos llevando y qué es lo que estamos aprendiendo a través de esa experiencia, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que estábamos platicando ahí, ¿no? Yo le estaba comentando a Francisco, oye, qué chistoso que nosotros como seres humanos de repente aprendamos más de una experiencia negativa que de una positiva, ¿no? Y cómo es que finalmente, pues estas experiencias negativas son las que finalmente te marcan, ¿no? Así es, definitivamente, ahorita como mencionaba esta frase de Leims, es de esa experiencia que ustedes puedan tener o que cada uno de nosotros pueda tener, realmente qué es lo que vamos a rescatar, qué es lo que vamos a poder obtener como parte de esa vivencia, de ese aprendizaje. Claro. Le ponía a Raquel un ejemplo y les decía, algo muy sencillo, ¿no? Como lo que he tratado de explicar muchas veces. Si en este momento les preguntara, ¿cómo se mueve el sol? A un niño le preguntara, ¿cómo se mueve el sol? Aquí en Tijuana lo más probable es que me dijera, bueno, ya hablando un poquito técnicamente, pues no sé, sale de este lado, literalmente sale del este, empieza a subir a través del día, más o menos a mediodía, que es cuando más calor hace, está exactamente arriba de mí, y después en la tarde empieza a bajar hasta que se oculta por la playa, en este caso por el oeste. Muy probablemente eso es lo que nos diría algún niño o inclusive cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y le decía a Raquel, ¿y si esa misma pregunta se la hacemos a un niño o una persona que nunca ha estado fuera del Polo Norte, por ejemplo? ¿Qué creen que me respondería o qué nos respondería? Bueno, pues la sorpresa es que para esas personas que viven en el Polo Norte en cierta época del año, el sol está en la parte de arriba de ellos todo el tiempo. Y lo único que hace es que gira alrededor. Nada más. Es lo único que hace. Entonces, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues en el caso de los niños que viven o de las personas que viven en esta parte del mundo, pues el sol sale del este, sube y se oculta por el oeste. En el caso de una persona que vive en el Polo Norte, el sol está arriba siempre. No salió de ningún lado, siempre está arriba, ¿no? Entonces su experiencia
su referencia es distinta. Eso es lo que sucede. Y fíjense cómo es que en esta parte de la experiencia, inclusive cuando estamos hablando de familiares, ¿no? Y los papás pueden decir, no, pues es de que yo les di todo a mis hijos y pues yo tengo 5 hijos, ¿no? Y lo esperable es que pues todos los hijos se expresen de ese papá y de esa mamá de la misma manera, y cuando no es así. En este ejemplo que da Francisco, pues es bajo el mismo fenómeno que estamos estudiando, es visto de distintas formas por estas dos personas. Bueno, en una familia, tal vez tu papá, si tienes alguna vivencia con tu familia, puedes decir, bueno, no hay ningún problema, porque yo no le veo problema. Resulta que yo con mis 5 hijos, esa situación se va a ver de diferentes formas, de 5 formas diferentes. Entonces, de hecho, en una familia tenemos 5 papás distintos y 5 mamás diferentes, porque es de acuerdo a la percepción de cada quien. Entonces, inclusive hasta en una situación de pareja, puede haber un problema o una situación X, y a lo mejor una persona pues lo va a ver como problema y la otra persona no lo va a ver como problema, porque pues son percepciones distintas de acuerdo a toda una historia de vida también muy diferente, ¿no? De acuerdo al marco de referencia que puedan haber tenido esas personas, que pudimos haber tenido como personas, lo vamos a tomar de una manera diferente. A alguien puede ser un problema muy difícil de resolver, algo catastrófico, y para otra persona es su estándar, es su punto cero, ¿no? No tiene otra referencia más que esa, entonces simplemente parte de ahí y sobre eso toma las acciones y las condiciones que dictan su comportamiento, ¿no? Entonces, basado en esto, la pregunta será, ¿qué será entonces secuestrar la experiencia de alguien? Ya planteamos qué es la experiencia, cualquier experiencia. Bueno, ¿qué será entonces secuestrar la experiencia de alguien? ¿Qué se imaginan que puede ser el secuestrar la experiencia de alguien? En este caso sería también como abortar la experiencia de alguien, para no utilizar la palabra. Robarle la experiencia a alguien. ¿Qué será entonces robarle la experiencia a alguien? La realidad es que todos como seres humanos aprendemos a través de lo que nos va sucediendo a cada uno. Entonces, pretender secuestrar a alguien o coartarle a alguien una experiencia es evitar que esa persona tenga la oportunidad de aprender, de vivir o de reflexionar lo que está sucediendo a su alrededor. Y fíjate, ahí, por ejemplo, yo hay veces que veo, por ejemplo, los papás de estas nuevas generaciones, ¿no? A comparación de los papás de antaño, ¿no? Que antes, pues, los papás no se preocupaban tanto por ay, vamos a cuidar al niño, ay, cómo salga, ¿no? Y cómo lo viva y a ver cómo surge, ¿no? Pero, pues, órale, lo avientan a la vida. Pero resulta que ya los papás actualmente son papás bien cuidadosos, ¿no? No quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Si soy un papá o una mamá con cierto tipo de carencias, ¿verdad? A lo mejor económicas o profesionales, pues yo no quiero que mi hijo viva lo mismo que yo, entonces le doy todo, ¿verdad? Le facilito todo, pero también de qué manera se está coartando. Y aquí, por ejemplo, digo, por situaciones que me han llegado, ¿no? Que llegan papás bien abrumados diciendo, es de que yo no sé por qué mi hijo no tiene esta motivación y por qué no busca, y ya le he dicho y ya hemos ido, y bueno, hacen circo, maroma y teatro, ¿no? Pero si entonces uno va viendo el pasado de ese niño, pues ese niño recibió una estructura completamente diferente a la estructura que vivió el papá. Y es aquí en donde de repente yo busco este ejemplo en el que pues ese papá y esa mamá fueron un edificio de 3 pisos, porque sus bases son lo suficientemente fuertes para soportar estos 3 pisos, ¿no? Pero ¿qué fue esa base? Pues fue todo un ciclo de experiencia, de tal vez dolor, de mucho aprendizaje, a lo mejor de alguna carencia, a lo mejor otro tipo de experiencias, ¿no? Pero mi hijo tiene experiencias distintas, entonces yo estoy brindando una base a lo mejor muy diferente, que me va a dar una casa de 1 piso. Entonces yo como papá, ¿cómo te voy a exigir que des 3 pisos si la estructura que te estoy dando es de 1? Entonces ahí ya
vamos viendo cómo se va coartando la experiencia, cómo se va robando la experiencia. Así es, y estaba pensando, y luego nos traen a los niños, como le decía alguna vez a Raquel, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Se me cayó y se me rompió, ¿lo puedes pegar? O sea, nos lo traen como si fuera el niño realmente el que tuviera que ser reparado de alguna manera, cuando la realidad es que hay todo un contexto que hace que el niño se comporte de esa forma, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que es muy importante y que tenemos que tomar en cuenta nosotros cuando nos estamos enfrentando a una parte de las experiencias. Y una de las preguntas que tenía aquí también planteadas es, bueno, ¿y cuáles serían los riesgos de experimentar? Obviamente no vamos a agarrar al niño, aventarlo a ver si vuela, ¿verdad? Desde el tercer piso, capaz que sí, ¿verdad? No vamos a hacer eso. Le decía alguna vez a una paciente, no le estoy pidiendo que agarre y que le vende a los ojos a su hijo, que lo haga atravesarse por la vía rápida a las 12 del día un viernes. O sea, no es a las 5 de la tarde, ¿no? No, a las 12 no, a las 5 de la tarde. No es el caso, no es exponerlos a una situación de peligro. Pero en un momento dado, bueno, ¿cuál sería el riesgo de experimentar? De que la persona, de que el niño o las mismas personas adultas puedan experimentar algo que normalmente no han hecho. Aventarse en un paracaídas, aventarse desde un bungee, ¿verdad? Por hablar de una actividad así más o menos extrema. Volar, nadar. Tomar una decisión. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál sería el riesgo? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Cuáles serían los riesgos, el peor riesgo el que yo me podría estar enfrentando en caso de que esa experiencia que yo quiero vivir fuera la que no me ha atrevido a dar el paso y ahora sí quiero hacerlo, ¿no? ¿Cuál sería? Sí. Fíjate aquí con esto que dices. Aquí vienen los sabotajes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ¿qué tendemos por lo regular a hacer? Pintamos escenarios súper catastróficos. El escenario catastrófico. Y todas las millones de posibilidades de ese mismo escenario catastrófico. Entonces, ¿ahí qué pasa con mi miedo? Me detiene. Así es. Generalmente cuando pensamos en ese tipo de escenarios, se nos vienen a la mente todas las posibles cosas que pueden salir mal. Se va a romper el paracaídas o no va a abrir. No va a abrir. Algo le va a pasar al avión, se va a quedar dormido el piloto, algo le va a pasar, ¿no? Realmente es que invertimos una cantidad enorme de energía en imaginar todos estos escenarios catastróficos. Y yo los invitaría a que hicieran un ejercicio. Cuando piensen en esos escenarios catastróficos, traten de dedicarle un minuto para estructurar todo lo contrario, que no son los escenarios catastróficos, sino todo lo contrario, los escenarios donde todo salió perfecto, sin ningún problema. Y se van a dar cuenta la cantidad de energía que están invirtiendo ante un escenario catastrófico contra un escenario perfecto o un escenario óptimo, ¿no? Y fíjate que me gusta ese ejercicio y que lo realicen, porque finalmente también estamos entrenando la parte de no enfocarme nada más en las cosas negativas, sino también en las cosas positivas. Como por ejemplo, hace ratito tuve una paciente que siempre estaba en este autojuicio y en esta autocrítica. Es que si hubiera hecho esto, es que lo hubiera hecho mejor, es que se me olvidó, y es un juicio y juicio y juicio. Entonces, ¿por qué siempre estar viendo lo malo? ¿Y por qué no también ver pues, tus características positivas, ¿no? Entonces, finalmente, si yo voy a tomar una decisión, ¿no? Y pues reviso mi situación catastrófica, pero ok, también puede ser una posibilidad que salga muy positivo. Claro. ¿Y por qué no? Lo que pasa es que hay que hacer un ejercicio muy interesante. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a pedir que traten de hacer, por favor, lo que les voy a decir. Por favor, no piensen en un conejo rosa. No piensen en un conejo rosa. No piensen en un conejo. No piensen en un conejo rosa. Eric, ¿de qué tamaño el conejo el que pensaste? Chiquito. Pero si te dije que por favor no pensabas en un conejo rosa, ¿no? Sí. Así Algo es. bien curioso. Nuestra mente, para poder negar algo, primero tiene que pensarlo. Pónganse el ejemplo que quieran y lo van a hacer. No piensen en este momento en un carro rojo. Por favor, no piensen en un carro rojo.
Ya pensaste en el Ya carro. pensaron en el carro rojo. Bueno, ¿qué les parece si ahora piensen en que tal actividad o tal tarea les va a salir bien? ¿Cómo te vas a sentir Sí, cuando ya termines gozosamente esa actividad? esa actividad. Y la van a empezar a estructurar. Y se van a dar cuenta que sí es posible esa tarea. Claro. Así. Porque recuerden que el cerebro, obviamente, siempre va a captar afirmaciones. No va a captar la palabra no. Es inexistente para el cerebro. Es simplemente la afirmación, ¿no? Así es. Entonces, partamos de ahí. Y un punto importante que también le comentaba a Raquel. Si les dijera en este momento, ¿qué experiencias hay? Pues seguramente me dirán, pues, la pérdida de alguna persona querida, probablemente, la pérdida de un trabajo, o el dolor que les pudo haber ocasionado, Experiencias, pues sí, dolorosas. dolorosas. Experiencias felices. Pero curiosamente, también las experiencias tienen la otra polaridad. No solamente las cosas que nos han dolido y que no nos han salido bien. Les preguntaría a todos ustedes para que hagan esta reflexión. ¿Cuántos de ustedes pensaron en experiencias negativas y cuántos en experiencias positivas cuando pregunté qué experiencias había? Casi todos les aseguro que empezaron por las experiencias que no son positivas. Entonces, ese es parte de ese mindset, de ese punto cero al que yo me refería hace rato en cuanto al conocimiento. Entonces, podemos partir de empezar por tener ese punto cero, si no en la parte positiva, por lo menos en la parte neutra, para que de ahí nos podamos mover hacia la parte positiva. De hecho, ahorita que estabas diciendo eso, me acordé de un ejercicio precisamente en todos los rollos en los que andamos, ¿no? Que dicen, vas a platicar alguna experiencia positiva, tienes tantos minutos. Una experiencia negativa, ¿no? Yo sí me acuerdo que en las experiencias negativas sí fue así, y no me callaba la boca y bla, 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 Ya pasaron los 5 minutos. y todo el salón así estaba, bla, 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 hablando. Pero cuando entonces cambiamos a la experiencia positiva o cosas bonitas, no me acuerdo realmente qué tema en sí era exactamente la misma cantidad de minutos, pero el salón era primero bla, y casi al minuto, así como una que otra vocecita se escuchaba. Yo estaba, no inventes, o sea, apenas va un minuto. Y yo ya terminé de decir lo mío. Y volteaba yo a ver a mis compañeros y todos así como, híjole, tratando de sacar, ¿no? Un poquito de más información. Pero, pues es que finalmente, pues te invitamos. Chécate hacia dónde está dirigida tu atención, hacia la parte negativa o positiva. Y obviamente, pues, ¿qué onda con tu experiencia? Pues, o sea, ¿le estás dando más cabida a las experiencias negativas o a las positivas? Y realmente en las experiencias negativas, ¿las estás integrando? ¿Realmente estás aprendiendo de eso? Porque también pasa que, pues, yo puedo vivir la misma experiencia 1,000,000 de veces y me van a seguir pasando las mismas experiencias porque como no tengo esta situación de experiencia, de haber aprendido y de pasar al siguiente nivel, pues no me voy a ir al otro nivel hasta que no vuelva o no integre todas las cosas positivas de esa experiencia, aunque sea desagradable. Así es. Probablemente he escuchado esta frase en otro contexto, en el contexto budista, que dice, a donde va tu atención, va tu energía. Así es. Y es muy cierto, ahí es donde va. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen a dónde están poniendo o en qué están poniendo su atención, porque seguramente ahí va a ir también su energía. Sí, y bueno, un ejercicio. Cada vez que te levantes, obsérvate dónde está tu energía. Si al momento de levantarte es, pues realmente energéticamente cómo vas a andar, qué es lo que vas a llamar, hacia dónde va a estar dirigida tu atención, hacia lo negativo. Y nada más date cuenta cómo despiertas cada día, positivo o negativo. Así es. Entonces, hay otro aspecto muy importante que también me gustaría preguntarles. ¿A quién
le podríamos secuestrar la experiencia? Entonces, probablemente, ya lo mencionaba hace un momento Raquel, pues probablemente a nuestros hijos, a la pareja, quizás a los hermanos. ¿A quién más le podemos estar secuestrando la experiencia? ¿A quién más se les ocurre? Bueno, pues hay una persona a la que también le podemos estar secuestrando la experiencia. Y es la más importante. Y es a nosotros mismos, ¿no? Entonces, Claro. el no permitirnos haber experimentado algo, haber probado algo, habernos atrevido quizás a hacer algo que normalmente no hacíamos, podríamos estar secuestrando esa experiencia, esa oportunidad. Hace unos días veía una película que me encantó, no la estaba buscando, pero la encontré en la televisión. Si no la han visto, me gustaría invitarlos a que la vean. La película se llama La vida secreta de Walter Mitty. Es un actor que se llama Ben Stiller. Es muy interesante. Es muy filosófica, aunque él es un actor de comedia normalmente. Esta película no lo es así. Y yo creo que es la forma en la que él va descubriendo la vida secreta que él también no se había dado la oportunidad de conocer. Tal vez la vida que él mismo se había secuestrado, Claro. por no permitirse o darse la oportunidad de experimentar. Entonces, si tienen oportunidad, véanla, realmente se las recomiendo. Sí, pues finalmente, ¿cuántas veces hacemos eso? Por miedo a no sentir, por miedo y por creencias, ¿no? Muchas veces está la creencia de no merezco, voy a salir completamente de la parte de mi sistema de familia, voy a hacer las cosas completamente diferentes y voy a hacer la crítica. Entonces, mejor vuelvo nuevamente al carril de la familia y no me salgo, ¿no? Así es. Entonces, yo les invitaría a que traten de reflexionen todas las posibles experiencias que pudieran estar perdiendo, coartando, tanto para ustedes como para alguna persona que esté en su entorno familiar, probablemente a sus propios hijos, ¿no? Claro. Entonces, y la última parte sería, ¿cómo reconocemos la experiencia? Hay una frase que me gustaría comentarles que dice, la experiencia es bastante útil para las personas que realmente la aprecian, pero no todos pueden apreciarla. Vivir un evento no te da la experiencia, sino reflexionar sobre él y aprender del mismo. Hay personas que pueden vivir una y otra y otra y otra vez la misma experiencia y no haber aprendido. Otra película, por si tienen oportunidad de verla, en inglés es The Groundhog Day y es El Día de la Marmota. Si tienen oportunidad, véanla. Es una persona que vive el mismo día. En la película no se sabe por cuántos días, pero pueden ser cientos o miles de años viviendo exactamente el mismo día, porque no se ha dado la oportunidad de aprender y hacer las cosas diferentes. La ha vivido una y otra vez sin reflexionar y sin darse cuenta realmente que tenía que aprender en cada uno de esos días que vive. Claro, y es que esto sustenta mucho el robo de la experiencia. Así es. ¿No? O sea, me robo la experiencia por el miedo, por la inseguridad, bla, 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 y es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo que muchas veces hacemos en consulta es bajo qué perspectiva vas a ir viendo tu problema. Porque si siempre vas a estar viendo la misma perspectiva del problema, pues no vas a salir de donde mismo. Si yo de repente con una experiencia me regreso a mi niña interior y estoy reaccionando como una niña de 7 años en un berrinche, pues ¿qué voy a obtener de los que estén alrededor? Reacciones de estar relacionándome con una niña de 7 años en un berrinche. Pero ¿qué pasa si esa misma experiencia yo me muevo y la empiezo a ver de forma diferente? Y la puedo mover de otra manera y la veo también de forma diferente. Entonces es toda una serie de la misma experiencia como lo del sol, visto bajo diferentes ángulos. Finalmente esto va a ir dando pues un aprendizaje y es una integración. Tal vez es una situación fea, porque de niña yo la experimenté fea, pero esa situación fea, ¿qué me enseñó? ¿Qué aprendí? Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, no, pues desde que mi papá fue tremendo o mi mamá fue tremenda y pues
yo no tuve padre o no tuve madre, yo me salí muy chiquita de la casa, ¿no? Y yo me formé sola. Pues sí, si yo sigo experimentando esa situación, viendo al hombre, mi primer hombre de mi vida, que en este caso es el papá o mi papá, pues ¿con qué tipo de hombres me voy a relacionar? Muy seguramente voy a repetir la historia, una y otra vez. Pero ¿qué pasa si dejo mi enojo de lado, verdad? Trabajo mi enojo, claro, lo acomodo, pero entonces digo, bueno, gracias a ese hombre tan terrible, pues yo me salí de mi casa y entonces puedo ser una mujer independiente, puedo ser una mujer así, bla, 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 bla. Muchas veces eso no se ve, hablando siempre de quedándonos en la parte negativa, en la parte del drama, ¿no? Eso es ir integrando la experiencia, ir viendo, ir aprendiendo, ¿no? Así es, por eso es que muchas veces en terapia le preguntamos al paciente, eso que me estás diciendo, ¿desde dónde me lo estás diciendo? Desde el niño, adolescente. Desde el niño, desde el adolescente, y muchas veces nosotros le decimos al paciente, yo estoy viendo a un niño de 4 años, de 6 años, diciéndomelo, no estoy viendo al adulto que está enfrente de mí. ¿No? Y esa es una parte muy importante porque nos ayuda a identificar, y a ellos les ayuda a identificar precisamente desde qué parte o desde qué punto de experiencia, desde qué punto cero, desde qué parte del mundo lo está viendo. Así es. Y es aquí la pregunta, ¿qué experiencias quieres integrar? ¿No? O cómo tú quieres empezar a vivir tus experiencias. Pues ahora sí que algo que se recomendaría en un momento dado, vive tus experiencias desde diferentes perspectivas para que tengas una visión mucho más amplia de esa situación que te está ocurriendo, ¿no? Me acuerdo de un ejercicio que hicimos con un maestro que me encantó, me fascinó. Pusimos un problema en medio, así. Y entonces nos dijo, van a escoger varios personajes, ¿no? El personaje súper chistoso. El personaje que es el viejito interno, o sea, ya si yo estuviera viejita, ¿cómo vería el problema, no? ¿Qué opinaría de este problema? Si fuera una comediante, pues ¿cómo vería este problema? Si fuera Dios, Jehová, Yahvé, Alá, pon el nombre que quieras, ¿cómo lo vería? ¿Cómo lo vería tu autor favorito, no? Entonces nos poníamos en diferentes perspectivas y entonces al finalizar el ejercicio, que bueno, se te invita a que también lo hagas, es, oye, fíjate que no me había dado cuenta que lo podía ver de esta manera. Y simplemente jugando roles distintos. Soy la misma persona jugando roles diferentes, pero bajo un escenario, un mismo escenario, ¿no? ¿Y cómo puedo cambiar el escenario? Entonces, te invitamos a que hagas también este ejercicio. Yo lo que les digo a los pacientes es, imagínate que te acabas de encontrar la lámpara maravillosa. La frotas y sale el genio y te va a cumplir todo lo que le pidas. Exactamente como tú se lo pidas. No te va a decir nada, no te lo va a cuestionar. ¿Y qué le pedirías? No tiene ningún límite, ¿eh? Ninguno. El que quieras, pídeselo. Y es curioso la manera en la que las personas normalmente reaccionan. Precisamente. Entonces, a veces encontrar la solución o la respuesta nos invita a buscar hacia adentro y hacia la sabiduría interna. Así es. Pues bueno, amigos, esto es todo por hoy. Recuerda, este es tu programa Integra tu Mente. Te esperamos la próxima sesión, ¿verdad? Sí. Con otro tema muy interesante, muy importante. No te vamos a dar ningún adelanto para que no te lo pierdas. Acuérdate que todo esto va teniendo un seguimiento. Entonces, bueno, aquí estamos en las Torres de Agua Caliente, en el piso C2, interior 7. Aquí está todo el equipo de Psicomédica esperando a que puedas venir y darte esa oportunidad de volver a nacer, inclusive también de conocerte. Y bueno, esto es todo por hoy. Se me cuidan mucho. Un besote. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy parte de la familia de Connect TV, de esta familia hermosa. Te invito a que si tú tienes y quieres un programa o quieres ofrecer algún servicio, llames a los teléfonos que aparecen en tu pantalla
y ser parte de esta gran familia. Yo soy parte de ConnectTV y yo conecto con ConnectTV. Conecta con nosotros.